Amigos, una vez más, qué gusto poder encontrarnos a través de las redes sociales. ¿Sabe? Hace días estaba yo recordando algo que el Día de las Madres, mi hija le comenta a mi esposa. Resulta que le dice mi hija a mi esposa, le dice, bueno, mamá, ¿qué me vas a regalar? Entonces, bueno, mi esposa le dice, oye, pero hija, ¿cómo que qué te voy a regalar? Si es el Día de las Madres, tú me tienes que regalar a mí. Y entonces mi hija le responde, dice, pero si no hubiera nacido yo, tú no fueras mamá. Y entonces nos dio mucha risa porque al final es cierto. Y hace días recordando esa broma que mi hija le hace a mi esposa, fue que Dios empezó a hablarme. Fue que Dios me llevó a una historia que está en la Biblia. Y yo le he puesto como título a este mensaje, por poco pierdo el título. Por poco pierdo el título. Y es que mire, recordando ese comentario chusco de mi hija, yo digo, bueno, para que yo pueda tener el título de padre, necesito tener un hijo. Si yo tengo un hijo, tengo el título de padre, o usted el de madre. Un hijo, al tener un padre, pues tiene título de hijo, ese es su título. ¿Qué pasa si un hijo pierde a su papá o a su mamá? También tiene un título, huérfano. ¿Pero qué título le damos a un padre cuando pierde a su hijo? ¿Sabe? No hay títulos para eso. Y hay una historia en la Biblia que me llamó tanto la atención. Y está en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, en el versículo 14. Y dice la Biblia, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida, toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputan con ellos? Y respondió uno de la multitud y dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Caramba, cuando empiezo a leer esta historia, yo quiero que usted se imagine esta escena. Porque si usted se imagina esta escena, lo que usted puede ver es a un padre desesperado. ¿Y cómo no va a estar desesperado? ¿Cómo no va a estar angustiado? ¿Sabe? Los que somos padres sabemos que si hay algo que puede dolernos y mucho, es aquello que tiene que ver con los hijos. Cuando un hijo está enfermo, sufrimos los padres. Cuando un hijo está enfermo, ni siquiera podemos conciliar el sueño, se nos quita el hambre, estamos desesperados. Mire, este hombre al ver a su hijo una cantidad de veces revolcándose mal, y dice que su hijo se secaba, o sea, me lo imagino ahí todo flaquito, o sea, mal. Y vemos aquí
la imagen de un padre desesperado. Y mire, la fama de Jesús era muy grande. Y la gente sabía que cuando Jesús llegaba a algún lugar, llevaban a los enfermos. Y yo no he visto, al menos la Biblia no registra un solo ejemplo de alguien que se haya acercado a Jesús y que no ocurriera algo. Ahora, este hombre se da cuenta que ahí estaban los discípulos de Jesús. Yo no creo que haya visto a Jesús al principio, pero vio a los discípulos. Al ver a los discípulos dijo, caray, ahí están los que caminan con el maestro. Y entonces él se acerca con su hijo, y yo creo que cuando ve a los discípulos, va con un semblante de, bueno, creo que esta es mi gran oportunidad. Y cuando llega y le dice a los discípulos, ¿saben qué? Mi hijo tiene un espíritu mudo. Yo creo que si le dice un espíritu mudo, yo no creo que este hombre fuera alguien que tuviera el discernimiento de espíritus. Yo creo que al decir espíritu mudo tiene algún espíritu que no sabemos qué es. Como cuando tú vas al médico y te dices que yo no le encuentro nada, tómese esta pastilla y se acabó. Yo no sé si en aquel tiempo esta familia llevaron a su hijo con hechiceros y demás y a lo mejor le dijeron, pues ahí tiene algún espíritu, pero no sabemos de qué es. Este hombre se encuentra con los discípulos y los discípulos intentan sanarlo, echar fuera ese demonio, pero no pueden. Y entonces me imagino ahí a los escribas, esa gente fastidiosa que de pronto dice, hey, ya ves, ¿de dónde sacan que ese hombre Galileo tiene poder? Tu hijo está igual. Y empieza entonces a armarse un alboroto tremendo. Y es en ese momento cuando llega Jesús. Este hombre se acerca donde está Jesús y le empieza a explicar lo que está pasando. Versículo 19. Y respondiendo él, o sea, Jesús le dijo al hombre, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Y Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Pero ojo con esto, porque cuando comienza el versículo 20, Jesús le dice, bueno, dice ahí, y se lo trajeron, o sea, al muchacho, dice, se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Al muchacho. Es decir, el hijo de este hombre desesperado no era un niño, era un muchacho. Jesús le dice al padre de familia, ¿desde cuándo le pasa esto? Y el padre le dice, desde niño. ¿Qué quiere decir? Que tenía años, mucho tiempo de esa manera. ¿Se imagina usted la desesperación de ese padre? Porque ya tenía mucho tiempo así. Ya tenía mucho tiempo. Y bueno, yo no sé si en algún momento llegó este padre a sentirse sin esperanza debido a la desesperación que nadie podía hacer nada. Ya había pasado tiempo. Y ese muchacho estaba cada día empeorando. Versículo 22.
y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esto le dice el Padre a Jesús. Y mire, también hay algo que me llama la atención. El que tenía el problema era el hijo, el muchacho, pero cuando este padre pide ayuda, dice, ayúdanos. ¿Por qué? Porque no era solamente la enfermedad de su hijo o el demonio que tenía su hijo, sino que las dificultades, los problemas que tienen nuestros hijos se vuelven también nuestros. Ahora, yo no sé si hay padres en este lugar, o hay alguien que ahorita está viendo esta transmisión y de pronto tiene un hijo enfermo, de pronto tiene un hijo en rebeldía, de pronto tiene un hijo donde está incontrolable. Y al principio dijeron, bueno, yo creo que es la edad. El detalle es que los años han pasado y nos damos cuenta que no necesariamente es la edad. ¿Sabe? Este hombre sabía que tenía una oportunidad al ver que Jesús estaba ahí. Pero creo que este era un momento desesperante para él, porque aun y cuando estaba con los discípulos, no había pasado mucho. Y yo no sé cuántas personas tienen tiempo viniendo a la iglesia y quizás esa situación difícil sigue exactamente igual. Yo no sé cuántas personas, quizás antes de venirse a la iglesia, tuvieron alguna discusión en casa. Yo no sé cuántas personas tienen problemas familiares, hijos que se fueron de casa. Pero si hoy tú estás viendo esta transmisión, si hoy tú estás aquí, creo que hay esperanza. La misma esperanza que tenía ese hombre, creo que es la misma esperanza que hoy nosotros podemos tener al saber que estamos delante de la presencia de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Le damos un fuerte aplauso a Dios. En el versículo 23, mire, cuando este hombre le dice, ten misericordia de nosotros, Jesús le da una frase, y la verdad es que desde que yo recibí a Jesús en mi corazón, este ha sido como uno de mis versículos favoritos. Versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Iglesia, no dice al que más conocimiento tiene, al que mejor preparado está, es al que cree. Ahora, fíjese en el contexto en el que Jesús está diciendo esto. Lo está diciendo en el contexto de un padre desesperado por su hijo. Un padre pidiendo sanidad para su hijo, porque su hijo tenía un espíritu. Y Jesús le dice, ¿tú crees que tu hijo puede ser salvo? Es decir, ¿tú crees que ese espíritu pueda salir de tu hijo? Y Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. ¿Sabe? Ya me lo imagino yo poniéndose de rodillas frente a Jesús, diciéndole y agarrándole de su túnica, diciendo, creo, sí creo, maestro, sí creo. Pero después dice, ayuda a mi incredulidad. Y más de una persona me ha preguntado por este versículo, porque dicen, oiga, pastor, pero a ver, ¿cómo primero dice creo y luego dice ayuda a mi incredulidad? O sea, ¿creyó o no creyó? Sí está creyendo. Se pone de rodillas y le dice, creo. Pero mire,
me puede impactar el corazón de este hombre. Dice, creo, maestro. Yo no sé si después mira fijamente a los ojos a Jesús y le dice, pero ayúdame a seguir teniendo esta fe. Ayúdame a no dudar más adelante. Ayúdame a no volver a sentir lo que sentía antes, esa desesperación. Yo creo. Y yo no sé cuántos el día de hoy están así. Sí creo. Señor, solo dame la fuerza para seguirlo haciendo. Para no dudar. Y cuando Jesús, versículo 25, vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, ya está muerto. Ahora, por favor, imagínese esta escena. Es que cada escena que estamos viendo está como peor. Porque ahora, al principio el muchacho estaba endemoniado, o sea, estaba mal. Pero cuando Jesús viene y reprende al espíritu, el muchacho queda inconsciente, desmayado. Y la gente se asusta y le dice, ya se murió. Aquí hay un dato interesante. Por favor, síganme en esto. Estamos leyendo el versículo 26 y lo vuelvo a leer. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. Escuchen esto. De modo que muchos, ¿quiénes? Muchos decían, está muerto. Muchos decían. La gente decía. La gente le decía al papá, hey, el muchacho está muerto. Y yo no sé qué es lo que otros están diciendo de tu familia, de tu matrimonio, de tus finanzas. A lo mejor te dijeron, ¿sabes qué? Tu mujer va a ser toda la vida igual. Tu esposo nunca va a cambiar. Uy, tus hijos siempre serán la oveja negra, nunca van a cambiar. Vas a terminar así. Tu enfermedad es incurable. Y yo no sé qué es lo que otros dicen. Y sabes, lo peor es que escuchamos lo que otros dicen, pero al mismo tiempo lo que nuestros ojos están viendo, porque la gente decía, el muchacho está muerto. Y lo que este hombre veía era su hijo inconsciente. Y yo creo que en ese momento el semblante de este hombre cambió. Y por un momento dijo, mi hijo ya murió. En ese momento estaba perdiendo el título de padre al no tener a su hijo. Pero Jesús, tomándole de la mano, versículo 27, le enderezó y se levantó. Iglesia, yo no sé qué es lo que la gente rumora, qué es lo que la gente está hablando y diciendo acerca de ti,
y de esa situación que ha sido difícil en tu vida. Lo cierto es que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. En el momento en el que este hombre desesperado fue y buscó a Jesús, fue ahí donde él encontró, mire, no solamente la sanidad para su hijo, en el momento en el que fue liberado, yo creo que también para la familia. Y es que cuando la familia está bien, todo cambia. Cuando la familia está bien, hay armonía. Qué importante es que la familia esté bien. ¿Sabe? Siempre me ha gustado pensar lo que pasa después de cada historia que vemos en la Biblia. Porque aquí termina esa historia de este hombre que la Biblia no relata, no da ningún dato de su nombre. Pero sabemos que es un padre ejemplar. Porque es un padre que estuvo años creyendo, buscando que su hijo fuera sanado. Y no se rindió. No se rindió. Y no sé qué tanto, cuánto tuvo que caminar. Yo no sé todo el esfuerzo que él hizo para llegar hasta donde estaba Jesús. Lo cierto es que yo creo que había una luz de esperanza al saber que al encontrarse con Jesús algo podía pasar. Pero yo me pongo a pensar, ¿será que con el tiempo este muchacho se casó y a lo mejor un día él le platicó a sus hijos? Saben, yo tuve un padre que estuvo siempre conmigo. Un padre que en el momento en el que yo no estaba bien, hizo hasta lo imposible, nunca tiró la toalla, siempre siguió adelante hasta que yo estuve bien. Tal vez no todos los que estamos aquí en este lugar, los que están viendo la transmisión, quizás no todos somos padres, pero sí todos somos hijos. No todos somos padres, pero sí todos somos hijos. Y saben, quizás es una frase ya muy trillada, pero muchas veces nos olvidamos de algunos sacrificios que nuestros padres hacen por nosotros. Aquí vemos la historia de un padre desesperado por querer ver bien a su hijo. Y a veces nos olvidamos que nuestros padres quizás dejaron de comprarse algo para ellos, para comprarlos a nosotros. El sacrificio que hicieron para que nosotros pudiéramos tener estudio, casa, salir adelante. Quizás poca memoria tenemos, porque a lo mejor éramos muy pequeños, de las ocasiones en las que nuestros padres estaban desesperados consiguiendo para poder llevarnos al médico, desesperados porque estábamos en cama, enfermos. Y lo triste es que generalmente cuando recordamos esos momentos y queremos ser agradecidos, es cuando ya no los tenemos. Sabe, desde la antigüedad, si usted se va al Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que el tener hijos era una bendición, pero hasta el día de hoy lo siguen siendo. Si usted tiene la oportunidad, si Dios le ha dado esa oportunidad y ese gran privilegio de ser padre, sabe, no siempre la gente le va a reconocer su trabajo, pero
sí hay alguien que todo lo ve. La historia de este hombre quedó plasmada en este lugar y el día de hoy lo estamos recordando y lo estamos mencionando. Y la Biblia es muy clara al decir que nosotros como hijos tenemos una gran bendición al momento de honrar a nuestros padres. Hay promesa para ello. Y sabe, no hay una condición. La Biblia no dice, honra a tu padre y a tu madre si son buenos contigo, si es que todo te dan, si te tratan bien. A lo mejor no tuviste la oportunidad de tener un padre tan ocupado de ti como el de esta historia. A lo mejor tuviste un padre ausente. A lo mejor tuviste un padre violento. A lo mejor tuviste un padre que no tuvo la oportunidad de darte lo que tú querías. O peor aún, quizás tu padre te abandonó. Pero la Biblia no dice que tú lo honres si tus padres son buenos. La Biblia dice, hónralos. Y si los honras, te irá bien. Muchos no tenemos ya la oportunidad de honrarlos porque no están aquí. Pero si usted aún lo tiene, hónrelo. Hónrelo. Y la Biblia dice que en todo lo que hagas te irá bien. ¿Le damos un fuerte aplauso a Dios por eso? Déselo fuerte porque es para Dios.